Bienvenidos a conocer la historia del Ecuador. En In Situ Podcast iniciamos este proyecto de conocer a cada uno de los presidentes de la República del Ecuador. Para que no te pierdas cada uno de nuestros podcasts, suscríbete, dale me gusta, recuerda que no tiene costo y si te gusta la información compártela con tus amigos. La mejor manera de conocer nuestro país es conocer nuestra historia y su importancia para que ciertos acontecimientos no se repitan nuevamente. En el siguiente video se encuentran los jefes de Estado y las juntas de gobierno de la República del Ecuador, en orden cronológico desde la fundación e independencia del país que han ejercido de forma plena el gobierno del Ecuador. Empezaremos con el primer mandatario. Juan José Flores fue un militar nacido en la Capitanía General, el 19 de julio de 1800 en Puerto Cabello, Venezuela. Hijo de Juan José Aramburu, comerciante español, su madre fue Rita Flores, oriunda de Puerto Cabello, posteriormente, líder político ecuatoriano a partir de 1830. Fue el primer presidente de la República del Ecuador. Estuvo en el cargo en 3 oportunidades, de 1830 a 1834, de 1839 a 1843 y de 1843 a 1845. Ingresó muy joven al ejército español donde inició como militar, pero decidió alistarse a las fuerzas independentistas de Simón Bolívar. Se destacó como estratega del ejército gran colombiano, habiendo alcanzado el grado de coronel antes de los 30 años de edad. En 1823 llegó a Ecuador como comandante general del ejército y en 1828 y 1829 participó de la defensa del Distrito del Sur de la Gran Colombia, donde contribuyó al triunfo del mariscal Antonio José de Sucre sobre las tropas peruanas. En la batalla del Portete de Tarqui, lo que le valió el ascenso al grado de general de división, una vez consolidada la independencia, fue designado por Simón Bolívar como gobernador del Distrito del Sur de la Gran Colombia. Distrito que posteriormente, al escindirse de aquella, en 1830, pasó a convertirse en la actual República del Ecuador, de la que fue investido como su primer presidente. En 1830 fue nombrado el primer presidente del Ecuador. Este cargo lo desempeñó en 3 oportunidades hasta que en 1845 fue obligado a salir del país luego de la derrota que sufrió en la Revolución del 6 de marzo. Volvió en 1859 y sirvió en las campañas contra el Perú y en la Guerra Civil al mando del presidente Gabriel García Moreno. Flores no pudo gobernar en paz y debió recurrir a la fuerza. Tuvo que sofocar la revolución del general venezolano Luis Urdaneta, sobrino del general Rafael Urdaneta, 1830 a 1831, hacer la guerra a Colombia 1832, castigar 3 alzamientos de batallones y combatir a ideólogos utilitaristas 1833, hacer frente a Vicente Rocafuerte 1833 a 1834 y aplastar la revolución de los Chihuahuas 1832 a 1834,15 y finalmente, evitar que Loja, Cuenca, Esmeraldas y la Sierra Norte Central se fueran con Colombia 1834 a 1835. Tras la muerte de Bolívar 17 de diciembre de 1830, el Cauca y Pasto pidieron anexarse a Ecuador. Colombia lo impidió derrotando a las tropas de Flores y Ecuador perdió esos territorios vinculados a la Audiencia de Quito desde el siglo XVI. Este fracaso y los privilegios de los mal vistos militares venezolanos volvieron impopular al presidente. Un grupo de intelectuales, antiguos patriotas del 10 de agosto de 1809 y del 2 de agosto de 1810 y anticlericales, formaron la Sociedad de El Quiteño Libre. Desde mayo de 1833 esta sociedad se opuso al gobierno en el periódico del mismo nombre. Vicente Rocafuerte se opuso a las facultades extraordinarias concedidas a Flores, renunciando a su curul. Su primer gobierno 1830 a 1834. Una vez en el poder, Flores consolidó una alianza política entre el tradicional latifundismo de la Sierra, al que se había vinculado por matrimonio con la aristócrata y terrateniente otavaleña Mercedes Gijón de Vivanco, con los terratenientes de Guayaquil y los altos mandos del ejército. El floreanismo, como se llamó al grupo de sus partidarios, surgió de la tradición conservadora del bolivarianismo. Su mandato se caracterizó por el caos administrativo, la corrupción, la revuelta permanente y el abuso de los soldados. Se dieron 2 guerras con Nueva Granada, en la que Ecuador fue derrotado. En 1831 enfrentó con éxito una rebelión de Luis Urdaneta y en 1832 libró una guerra con Colombia. En 1833 castigó con dureza a varios batallones alzados y a los ideólogos llamados utilitaristas. Además, tuvo que enfrentar al que fue su vicepresidente, Vicente Rocafuerte, con quien logró un acuerdo para llevar a este último a la presidencia.
Flores venció a las fuerzas que se oponían al gobierno de Rocafuerte en Miñarica en 1835. Durante su gobierno, el 12 de febrero de 1832, fueron anexadas a Ecuador las Islas Galápagos. Por esto, tiempo después una de las islas fue bautizada en su honor como Isla Floriane. Se destaca la emisión de algunas leyes sobre la moneda, acuerdos con la Iglesia Católica y la aceptación de la deuda externa gran colombiana, deuda inglesa, contraída por Venezuela, Colombia y Ecuador para financiar la independencia. A Ecuador, que no estuvo presente en las negociaciones, se le asignó el 21,5% de la misma, más de 22 millones de pesos. Los ingresos del gobierno en 1834 apenas llegaban a los 708,000 pesos. Flores aseguró una suerte de pacto de no agresión entre grupos terratenientes de la Sierra de Ecuador y grupos agroexportadores de la costa. Su presencia política por más de 15 años interrumpidos generó que un grupo de revolucionarios marxistas presionaran por su salida en Guayaquil y la de todo el Estado Mayor extranjero. Flores terminó su mandato con una crisis política y la amenaza de la disolución del Estado. Revolución de los Chihuahuas y Jefaturas Supremas de Rocafuerte y Valdivieso. El 12 de octubre de 1832 comenzó en Guayaquil la Revolución de los Chihuahuas dirigida por militares descontentos y políticos. Una semana después, los quiteños libres atacaban un cuartel en Quito. Ese 19 de octubre algunos de sus líderes fueron muertos a lanzazos o degollados. El 20 de octubre, Rocafuerte, camino del destierro al Perú, fue liberado por los Chihuahuas y proclamado jefe supremo de Guayaquil. Los Chihuahuas bloquearon el puerto ocupado por Flores e iban insurreccionando los pueblos de la península de Santa Elena, del Golfo de Guayaquil, de la cuenca baja del Guayas y de Manabí. Rocafuerte fue apresado y entregado a Flores el 18 de junio de 1834. Una semana antes, José Félix Valdivieso, ministro de Flores, se había proclamado jefe supremo de Ibarra. Se le adhirieron Cuenca y Loja, descontentas del centralismo administrativo. Ante estas circunstancias, a comienzos de julio, Flores llegó a un pacto con Rocafuerte, según el cual Rocafuerte iría a la presidencia y Flores a la jefatura suprema del ejército. Los chihuahuas debían someterse so pena de cargos de traición a la patria. Valdivieso ocupó Quito y la Sierra Central. Los chihuahuas no aceptaron el pacto. Algunos de ellos se unieron a Valdivieso, el resto fue reprimido hasta bien entrado el año de 1836. Rocafuerte, aclamado como jefe supremo del Guayas en una asamblea popular, convocó una segunda convención constituyente para reformar la carta política y cerrar la posibilidad de una federación con Colombia. A fin de derrotar al federacionista Valdivieso, Rocafuerte puso al frente de sus tropas a Flores, quien derrotó a las tropas de Valdivieso en la batalla de Miñarica, cerca de Ambato, 18 de enero de 1835. El poeta Olmedo, en honor a la victoria y dirigiéndose al Chimborazo, lo conminaba: Rey de los Andes, la ardua frente inclina, que pasa el vencedor. Segundo gobierno, 1839 a 1843. En su mandato transitorio, Flores negocia con Rocafuerte. También debe reducir un alzamiento en Pasto, al norte, y una epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil traída por marinos provenientes de Panamá, la cual diezmó la ciudad. Flores fue elegido al primer escrutinio por 29 de los 38 votos del Congreso. Su reelección estuvo probablemente convenida desde el pacto con Rocafuerte en 1834. Flores ofreció al Congreso y a la nación respetar la libertad de las personas y de la prensa, no desterrar a nadie, dar impulso a la política exterior, seguir la obra educativa de Rocafuerte y observar una conducta franca y moderada, firme, imparcial y justa. Con esta oferta se enancaba en el éxito administrativo y civilizador de Rocafuerte y, a la vez, se apeaba de la mala fama del Rocafuerte implacable y duro. Benigno Malo, un estadista cuencano, dijo de este segundo periodo floreano: esa pequeña época fue la más bella página cívica de Flores como hombre de gobierno. Su imagen se empañó en el último año de gobierno, en el que descuidó la obra pública y permitió el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios. Un periódico opositor editado en Piura, La Linterna Mágica, de Pedro Moncayo, circulaba en Quito. El periodista Fray Vicente Solano afirmó que de 700,000 pesos de la renta nacional se gastaban 400,000 en mantener leal al ejército. La intervención de Flores con 2,000 soldados en Nueva Granada contribuyó más a su deterioro. Movido por una petición del gobierno colombiano, combatió una insurrección en Pasto.
Creía Flores que en lo personal daría una lección al insurrecto general Obando, su antiguo enemigo e inveterado calumniador en lo del asesinato de Sucre. Se figuraba que en lo público recobraría en parte al menos los territorios perdidos en su primera administración e ingresarla a las arcas fiscales 300,000 pesos por compensación colombiana. Pero cuando tuvo que intervenir nuevamente en Pasto, la popularidad de Flores empezó a declinar. Como lo había insinuado Solano, sobre texto de irregularidades ocurridas en Cuenca para la elección de representantes y de que los del Guayas no concurrieron al Congreso Extraordinario a causa de la fiebre amarilla que en octubre de 1842 había cobrado 326 víctimas. Flores convocó una convención para el 15 de enero de 1843 y expidió una ley de elecciones que venía a ser un golpe de Estado a su favor. Tercer gobierno, 1843 a 1845. En 1843, cuando terminaba su mandato, dio un golpe de Estado siendo elegido presidente por tercera vez por una asamblea constituyente mediante una constitución que fue llamada Carta de Esclavitud. En 1845 se organiza un movimiento en su contra y lo expulsan del poder. Se firma un documento denominado Pronunciamiento Popular de Guayaquil, y Flores fue al destierro. Había 4 grupos disputándose el gobierno, y el presidente del momento, García Moreno, le solicita su ayuda. Flores dirige un ejército y derrota al general Guillermo Franco quien, con el apoyo de Francia, estaba en la zona portuaria. Esa acción se denominó la Batalla de Guayaquil. 3 años más tarde, con 63 años, debe salir de su retiro a comandar de nuevo el ejército para combatir contra las milicias colombianas, y es derrotado en los campos de Coaspud. La convención se reunió en Quito el 15 de enero de 1843. 30 de los 36 convencionales rezaron en la catedral, para sesionar en el Colegio San Buenaventura. De los convencionales 32 de los representantes eran empleados del Estado, de lo cuales 5 eran generales y 5 eran coroneles, todos extranjeros menos uno. La reforma consistía, entre otros asuntos, en que el periodo presidencial durase 8 años y el presidente pudiera ser reelegido pasado un periodo, en que el Congreso se reuniera cada 4 años, los senadores duraran 12 y los diputados, 8 años. La propuesta fue aceptada. Flores fue reelegido por 34 de los 36 votos de la sala. La nueva constitución fue llamada Carta de la Esclavitud. Además, contenía principios como la libertad de cultos en lo privado y cerraba el camino a la politización del clero. Su gobierno en este tercer periodo se enfrentó a dura oposición proveniente tanto del clero, como del originado del nuevo impuesto de 3 pesos y 4 reales, menos a indios y esclavos, pese a que fue levantado, habérselo implicado en el asesinato de Sucre, el fracaso de la expedición a Nueva Granada, de una fallida negociación limítrofe con el Perú y la presencia y poder de los militares extranjeros. 12 de los 15 generales lo eran, de abusos de los dineros de un legado para el colegio Vicente León por parte de Flores y sus allegados. A esto se agregó una conspiración dirigida a jóvenes intelectuales en Quito, entre ellos Gabriel García Moreno, y del nacionalismo de los notables guayaquileños, todo ello atizado por los 14 manifiestos a la nación, lanzados por Rocafuerte desde Lima entre 1843 y 1845. El gobernador de Guayaquil, a causa de la fiebre amarilla, había llegado tarde a la convención. Era representante por Cuenca. Rocafuerte se opuso a gran parte de la reforma propuesta por Flores, calificando a sus colaboradores de genízaros, y se exilió en Lima. Esos manifiestos llamaban a insurrección en nombre del nacionalismo, unión, entusiasmo, valor, constancia y pronto el triunfo será vuestro. Derrocando al pérfido tirano de Venezuela, os volverá el goce de vuestros usurpados derechos, decía en el quinto de ellos. Y los acontecimientos se precipitaron a la voz atronadora de Rocafuerte, escribe el historiador Luis Ravelino Dávila. A las sazonadas populares en diversos lugares de la sierra al grito de «mueran los 3 pesos, viva la religión», sucedió el golpe definitivo, el pronunciamiento militar nacionalista y de los notables de Guayaquil, el 6 de marzo de 1845. Los sublevados formaron un gobierno provisorio al que se adhirieron Manabí y Cuenca. Flores resistió hasta junio con sus tropas acantonadas en La Elvira, hacienda de su propiedad, y capituló ante ese gobierno mediante un tratado, llamado de la Virginia, hacienda del poeta Olmedo, donde se lo firmó el 17 de junio de 1845.
Obras importantes en su presidencia. Constitución de Ecuador de 1809. El 7 de octubre de 1831, decretó la anexión del departamento del Cauca. Incorporó las Islas Galápagos el 12 de febrero de 1832. Se firmó el Tratado de Pando Novoa con el Perú. Se firmó el Tratado de Paz con Chile. Fundó el Colegio del Guayas, actualmente conocido como Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Refacción y remodelación del Palacio de Carondelet en 1892. Deuda externa. En diciembre de 1834 la delegación ecuatoriana no asiste a la reunión de reparto de la deuda de la independencia. Debido a la inasistencia del Ecuador se le asigna el 21,5% de la misma, equivalente a 22.230.631, 64 pesos 20. Exilio, rehabilitación y últimas campañas. Más adelante, Flores, ya desde el exilio, tramó una invasión a Ecuador para la que obtuvo apoyo y financiamiento de María Cristina de Borbón dos Sicilias, reina regente de España, con el fin de colocar en el trono ecuatoriano a su hijo Agustín Muñoz y Borbón. También se habla de las negociaciones con el rey francés Luis Felipe I, para nombrar reyes de Ecuador a su 10º hijo, Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y su esposa, la infanta española Luisa Fernanda de Borbón, hija también de la mencionada reina María Cristina. La intentona fue repelida con dureza y Flores tuvo que retornar al exilio. Durante un tiempo residió en Costa Rica, donde tuvo estrecha amistad con el presidente José María Castro Madriz. El Congreso lo declaró ciudadano esclarecido de Costa Rica, pero Flores declinó el honor y poco después abandonó el país. En 1855, durante su tiempo en Lima, fue uno de los socios fundadores del Club Nacional. En marzo de 1857, llegó a Venezuela, donde trató de mediar sin éxito en los conflictos suscitados entre los liberales que apoyaba al presidente José Tadeo Monagas y los conservadores que trataban de derrocarlo bajo la conducción del general José Antonio Páez. Muchos en Caracas vieron en Flores la persona ideal para dirigir la revolución. Era un prócer y había sido presidente de Ecuador, pero al enterarse Flores de la situación, inmediatamente se marchó a Lima. En 1860 Flores comandó el ejército del presidente Gabriel García Moreno, a pesar de que García Moreno había sido un firme opositor. Flores participó en el bando quiteño en la Guerra Civil de 1859 a 60, enfrentando al gobierno de facto de Guayaquil, que pretendía la secesión de la ciudad, encabezado por el general Guillermo Franco Herrera, a quien derrotó en el combate de Mapasingue. La secesión de la provincia de Guayaquil y su posterior anexión al Perú fue evitada por la declaratoria de independencia de Loja como República Federal en 1859. En 1863 comandó el ejército ecuatoriano en la guerra contra Colombia, pero fue derrotado en la batalla de Cuaspud. En 1864, Flores partió de Quito a combatir una expedición del expresidente José María Urbina en el Golfo de Guayaquil. Durante el combate de Santa Rosa recibió un tiro perdido en el bajo vientre, muriendo el 1 de octubre a bordo del vapor Smirk, cerca de la isla Puná. Para su mejor conservación, el cadáver de Flores fue introducido en un barril de alcohol y trasladado en un barco de guerra desde Machala a Guayaquil, donde algunos familiares esperaban con un lujoso ataúd para llevarlo a Quito, donde fue sepultado. Se dice que el barril de alcohol quedó abandonado en el puerto, y unos marineros lo vendieron a un tabernero del malecón. En su honor, el presidente Gabriel García Moreno ordenó, mediante decreto ejecutivo expedido el 8 de octubre de 1864, que en todas las provincias del país se celebraran exequias de primera clase en honor al general Flores, que los empleados públicos y militares vistieran de luto riguroso por 3 días contando desde la víspera de los funerales que tendrían lugar el 13 de octubre en la Catedral de Quito, que la bandera del Palacio de Carondelet y los edificios públicos permanecería a media asta. Por el mismo tiempo y finalmente, que se elaborara un mausoleo de mármol con la inscripción, al padre de la patria el pueblo agradecido. Desde entonces, sus restos mortales y los de su esposa, se encuentran en la cripta presidencial dentro de la Catedral Metropolitana de Quito. Condecoraciones. Gran Oficial de la Legión de Honor, otorgada por el rey Luis Felipe de Francia en 1844.26. Caballero de la Orden de Carlos III, otorgada el 29 de septiembre de 1844.27. Honores póstumos. En noviembre de 1864, pocas semanas después de su deceso,
El Cabildo de la ciudad de Quito intentó colocar un retrato del expresidente en su sala de sesiones, pero no fue aceptado por todos los miembros, que solo permitieron un discurso en su honor, destacando su patriotismo y acciones beneficiosas al país, culminando la intervención con la frase: «Conciudadanos, se apagó la antorcha de la vida de este héroe, pero nos deja abiertos los senderos que conducen al templo de la gloria, imitadle». En su honor, en su ciudad natal existe una parroquia, un lugar denominado Plaza Flores, una escuela básica, 2 promociones de oficiales, egresadas ambas de la Academia Militar de Venezuela, llevan su nombre como héroe epónimo. No te olvides de compartir esta información, suscríbete y mira el segundo video de la historia del segundo presidente del Ecuador, Vicente Rocafuerte Bejarano. Instituto Podcast, tu mejor opción en noticias e historia en Ecuador.